Entonces, la primera parte es identificación de los riesgos. Entonces, usted aquí tiene identificador, le da un número, o sea, un código, luego la descripción del riesgo. Ustedes van a adicionar una tercera columna donde van a identificar la fuente, de dónde viene el riesgo. Entonces, el riesgo puede venir de la fase de análisis, fase de evaluación, pero que están identificados previo al trabajo que están haciendo ustedes, o sea, que está en el documento del caso. Los nuevos riesgos tienen que decir que es producto del análisis con la guía del artículo de auditorías integradas. Entonces, esos son los que no están identificados y ese es el aporte que están haciendo ustedes, como quien dice, para mejorar el caso de estudio. ¿Está claro hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? Compañero Alan, compañero Miguel, ¿sí? Claro, claro, profesor. Ok, bien. Entonces, primero deben hacer una tabla donde identifican y eso depende de la granularidad o el nivel de detalle que quieran colocar. Luego, fíjense que este es otro ejemplo de identificación. Aquí hay 67 riesgos. Luego viene el análisis y en el análisis ustedes tienen que optar una escala igual a esta o similar. Esta es la que utiliza ISO 27005 y recomiendan en todos los cursos de ISACA, en los cursos de gestión de riesgo. Miren que es una escala de 1 a 5, tanto para la posibilidad o probabilidad de ocurrencia como para el impacto. Entonces, tienen que definir cuál escala van a usar, porque pueden usar otra. En el caso de auditorías integradas, están utilizando otra escala. Entonces, yo recomiendo esta porque esta es la guía de ISO 27005. Luego viene la evaluación de los riesgos. Entonces, aquí está la probabilidad y aquí está el impacto. Y hacen una multiplicación de esa probabilidad por el impacto. Esta es otra tabla donde están los mismos códigos de cada riesgo y ya aquí está la probabilidad, el impacto y el resultado de la multiplicación. El resultado de la modificación, de la multiplicación es lo que se grafica en la matriz de riesgos. Esta prioridad se coloca, obviamente, de acuerdo al mayor resultado de la multiplicación de la probabilidad por el impacto. O sea, ese resultado indica que cuál es el riesgo que se debe estudiar primero, luego el segundo y el tercero, y así sucesivamente de acuerdo al nivel de prejuicio o impacto que están teniendo en la empresa. Mire que aquí, por ejemplo, el riesgo 2 es la multiplicación de muy posible con mayor. Y este riesgo 2 aquí es el que en la tabla anterior tiene 16. Mire, aquí está. O sea que tiene 4 de probabilidad y 4 de impacto. Si usted ve la matriz, aquí hay 1, 2, 3, 4. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Y luego este es el impacto. Aquí se coloca el número 2 o el que identifica o el código del riesgo que está en esa posición. Que miren que 8, 9 y 9 es el riesgo catastrófico. Miren que aquí hay una franja rosada, hay una franja amarilla, perdón, como zanahoria, luego hay una amarilla y hay una verde. Entonces ustedes tienen que hacer un cuadro similar o una matriz similar a esta donde van a colocar cada uno de los identificadores de su matriz de riesgo. Luego ya vendría cómo sería el tratamiento de esos riesgos. El tratamiento de esos riesgos va a depender del análisis que haga usted con todos los elementos anteriores y que de acuerdo a lo que presente la organización tomará la decisión de trasladar el riesgo, aceptarlo, minimizarlo con controles o transferirlo.
¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Inquietud? Entonces, esto es lo que tienen que hacer. Ya lo demás con respecto al plan, tienen una plantilla guía. La ejecución simplemente van a hacer una redacción de cómo podría haber sido la ejecución de la auditoría y van a hacer un dictamen de la auditoría de conclusión simulado de acuerdo a lo que hicieron en el plan y suponiendo que hubieran ejecutado la auditoría, ¿cuál sería el dictamen? ¿Está claro hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? María Carolina, adelante, tiene la mano alzada, por favor. Profe, yo tengo una duda. Usted ayer nos había dicho que la matriz de riesgos se hacía en base a los nuevos riesgos identificados. Sin A embargo, todos. o sea, los que aparecen en la auditoría y los que identifiquemos nuevos. ¿Usted estuvo en la clase de ayer? Sí, por eso estoy preguntando. Por eso, porque en la clase de ayer yo dije, los riesgos que están en la fase de análisis, los riesgos que están en la fase de evaluación y los nuevos. Yo no dije que solamente los nuevos, en ningún momento. Ah, ok. Los demás compañeros me pueden desmentir o pueden afirmar lo que yo dije. Señor José David Sala, por ejemplo. Es verdad, profesor. ¿Cómo? Sí, sí. Que pusiéramos los viejos y los nuevos en la matriz de riesgo. O sea, los viejos son los identificados en el caso, tanto en la parte de análisis como en la parte de evaluación. Y los nuevos son los que ustedes van a aportar de acuerdo a la guía del artículo de auditorías integradas. Por eso me extraña que la compañera haya dicho de que yo no había dicho eso. Bien, entonces, espero para mañana la matriz de riesgo y para el viernes el resto del trabajo ya completo. O sea, me tienen que entregar un trabajo completo con todo, incluyendo el plan, la redacción de de la simulación de la ejecución y también la simulación del dictamen de auditoría. Profesor, una ¿Alguna pregunta. Sí, señor. ¿Es necesario poner algún tratamiento de riesgos? Sí, claro. Ese tratamiento de riesgo debería estar incluido en el dictamen, que supuestamente, habiendo consultado a la junta directiva, ellos propusieron minimizar los riesgos utilizando tales controles, tales riesgos decidieron transferirlos, tales riesgos decidieron afrontarlos, que quiere decir que esperan que no suceda. Ok. Hay que poner tratamiento de riesgo también, Porque acuérdense que el Emanuel. tratamiento de riesgo va a ser básicamente cómo se trata de eliminar el problema planteado inicialmente. O sea, si usted, por ejemplo, tiene problemas de desorganización en el proceso de gestión documental, usted tiene que colocar controles para que ese proceso sea efectivo, o sea, eficaz y eficiente. Entonces, vi en algunos trabajos que me dicen que el trabajo sea eficaz y efectivo, entonces ahí están teniendo un problema de manejar los términos, porque eficaz y eficiente es lo que es efectivo. Usted no puede decir que es eficaz y efectivo, porque está incluyendo doblemente eficaz. O sea, dice efectivo o dice eficaz y eficiente. Entonces, en algún trabajo vi que están confundiendo los términos. Es importante que los tenga claros. ¿Sí? Profesor, Sí. una duda, usted disculpe que lo interrumpa. Sí revisó siempre si le aparecía nuestro documento, porque nosotros lo enviamos desde el 10 y ya tenía el cuadro de Sí, contenido. sí, claro, el 10, sí, yo vi el del 10, pero como quedamos en que iba a hacer una actualización el 11, yo esperaba recibir una nueva versión. Es que se lo enviamos prácticamente adelantado, o sea, ya con el cuadro de contenido y Sí, todo eso. listo, ok. Bueno, adicionalmente tengo unos comentarios y es que de pronto la mayoría de la fase de análisis lo primero que hacen es presentar un cuadro. Entonces no hacen una introducción de qué es eso, de para qué sirve eso, de qué el cuadro, qué significa y qué voy a tener en el cuadro. Entonces es importante, de pronto yo sé, pero generalmente otra persona que no tenga ni idea, cuando va a leer, ¿y esto qué es?
Es importante que se haga una breve introducción de lo que se presenta en el cuadro y al final del cuadro un análisis del cuadro. O sea, ¿qué se está mostrando ahí? ¿Para qué sirve eso? ¿Está claro? ¿Cómo así, profesor? Hay que poner ahora qué significa cada cuadro. Hay que explicarlo. Claro. Pero que lo ponemos después del cuadrito. ¿Para qué pone el cuadro ese? O sea, en el cuadro, ¿qué se está diciendo? ¿Cuál es la síntesis del cuadro? Sí, pero lo ponemos que después de la matriz empezamos a explicar el significado de cada cuadro o antes. Yo estoy hablando de los cuadros que están colocando en la fase de evaluación. O sea, si es una fase de evaluación, la persona se tiene que formar una idea de cómo es el estado actual del proceso. Usted está evaluando el proceso, está evaluando activos tecnológicos, está evaluando riesgos, entonces usted tiene que, de cada una de esas tablas que está en la fase de evaluación, hacer un comentario o algo que haga referencia de qué hay en esa tabla y qué significa esa tabla o ese cuadro que está ahí. No estoy hablando de la matriz de riesgo, estoy hablando de los cuadros de la fase de evaluación de la primera parte, de la entrega del trabajo. ¿Está claro? Entonces, lo que quería preguntar era entonces, pero por ejemplo, ok, hay que explicar cada cuadro, pero lo tenemos que poner evaluación, sí. de la parte de evaluación, pero lo ponemos, pero lo explicamos nosotros o lo tenemos que poner ahí en el documento. Hay que ponerlo en el documento. Y en tal caso, ¿en dónde sería? En la lista. ¿Cómo así en la lista? No entiendo. O sea, ¿dónde lo ponemos la explicación? Ahí donde queramos. Se supone que si usted va a hablar de un cuadro, primero hace una introducción del cuadro y después del cuadro coloca lo que significa o cuál es la intención del cuadro, para qué está hecho, qué está mostrando. Ah, ok. Sí. O sea, es como cuando usted está haciendo un documento, primero hace una introducción, vamos a hacer tal cosa, después muestra el cuadro y después del cuadro el cuadro nos muestra o nos lleva a la conclusión de que hay un riesgo muy fuerte, hay un proceso que se está ejecutando mal, etcétera, etcétera. Que la deficiencia en el proceso puede estar en la persona que lo ejecuta por falta de capacitación, etcétera, etcétera. Hay muchas otras cosas. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces nos vemos el viernes a las 6 de la tarde para hacer la sustentación del trabajo. Yo llamaré a cualquiera de los integrantes del grupo para que haga la presentación del trabajo. Está a potestad de ustedes si presentan el documento o hacen una presentación donde resuman los aspectos importantes y claves del trabajo. Manuel, ¿quieres hacer una presentación o presentamos Bueno, el muchas documento? gracias. Profe, una pregunta. Sí, señor. Enseguida va a enviar la retroalimentación del documento. Sí, señor. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Entonces, nos vemos el viernes a las 6 de la tarde. Ok, profesor. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.